Siempre llegan, siempre Puede ser llegan. que tiene algo. Curioso. ¿Qué nos queda, Fran, compañero, para Pues rematar? mira, nos queda una última noticia que no sabía si incluirla en las animas de la historia o no, pero le he dado como noticia porque ha salido recientemente. A ver. No sé si algunos recordáis aquel aparato, ¿no? Que volaba al cielo, el orgullo del régimen nazi, ¿no? El dirigible Hindenburg. Uh-huh. Bueno, pues el dirigible Hindenburg, que todo el mundo lo asociaba que había explotado con una fuga de gas de nitrógeno. Este Zeppelin pues tenía gran cantidad de gas para volar. Pues parece ser que no, que todo se debió a una teoría conspiratoria o a un posible atentado. Sabotaje. Un posible sabotaje. Es curioso porque en los estudios de la época, ¿no? Las diferentes versiones, hasta que archivaron el caso como fuga de gas, las de diferentes versiones que el FBI manejaba para decir cómo había sucedido este accidente. Recordamos que el accidente ocurrió mientras sobrevolaba el cielo espacio aéreo de los Estados Unidos, ¿no? Pues bueno, una de ellas era que lo asociaban pues a un acróbata, que con una acrobacia logró subirse por encima del dirigible hasta llegar a poner pues más o menos que lo explotó con una agujita. Y esto fue, ¿no? Oh. Es algo... Se rompió el globo, ¿no? Se rompió el globito. Se rompió el globo. Sí, un acróbata, hablaban de este acróbata. También pues lo asociaron a que podían haber sido, lógicamente, unos comunistas. Esto los americanos son muy fáciles es de... muy típico. Es el argumento fácil. Exacto, de echarle las culpas a los comunistas, ¿no? Incluso a un partido comunista estadounidense que en aquel momento empezaba a emerger. Luego ya se encargarían con la famosa caza de brujas de quitar del mapa a todos aquellos que no pensaran como ello, ¿no? Pues han descalificado estos documentos del accidente del Bilderberg, que bueno, al final acaban diciendo que posiblemente todo se debía a un grupo de estafadores que organizaron un accidente de este tipo por dinero, pues igual que los que están hackeando esta noche. Bueno. Sí que es cierto que dicen que cerca del lugar de los hechos se encontraron unas misteriosas huellas que curiosamente en un sitio acordonado y totalmente vigilado por policía acabaron diciendo que eran unos niños que se habían saltado el cordón de seguridad. Madre mía. Pues ahí está el dato. Ahí lo hemos dejado. Ahora cada cual que extraiga sus propias conclusiones. Para eso estamos aquí nosotros. Nosotros os ponemos el material ahí encima de la mesa, la documentación, los informes, los legajos, y a partir de vosotros os encargáis de extraer vuestras conclusiones. Fran González, hasta aquí las noticias del misterio. La semana que viene, más. La semana que viene más y esperemos que no tengamos ningún sobresalto durante la semana. Estás escuchando Narradores del Misterio. Y tras las noticias del misterio con nuestro compañero Fran González, van a ser la 1:20 de este día 13 en el que estamos sufriendo un ciberataque a nivel mundial. Las diferentes empresas privadas, administración, hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos siendo partícipes en este caso de manera directa pues de todo lo que está aconteciendo. ¿Dónde nos vamos directamente? Al Rincón Mágico con Silvia Rossi desde el centro índigo.org en Narradores del Misterio. Silvia Rossi, compañera, estás ahí, ¿no? Aquí estoy. Bien. Ahí como siempre para disfrutar de este breve centro, o en este caso de este espacio rincón mágico, rincón del espíritu, que siempre, como digo yo, aun siendo breve, tiene una capacidad de abstraernos, de generarnos interés fuera de lo usual. ¿De qué vamos a tratar en el día de hoy, en este rincón mágico, Silvia? Pues mira, hoy voy a hablar de la que aquí se conoce como la Rosa de Jericó. La Rosa de Jericó, apasionante. Coméntame, por favor, Silvia, coméntame. Pues verás, vamos a empezar por decir que ni es una rosa, ni es una flor. De hecho, es una planta, es un tipo de helecho. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tiene de característica esta planta?
Bueno, pues esta planta tiene la capacidad de permanecer seca, Sí. sin morirse, y cuando la pones en agua se rehidrata y se vuelve a poner otra vez verde. Es como si renaciera, ¿no? Como si una flor de loto, ¿no? Que es capaz de nacer en un lodazal, en una ciénaga, en un lugar, pues esa flor arrugada, o ese amasijo de seco, le pones en agua y ¡buf! Y como que renace, ¿no, Silvia? Revive. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, pues precisamente por estas características tan extrañas, pues los ocultistas siempre la han tenido por una planta mágica. Mágica, totalmente. Uh-huh. Ha sido utilizada por chamanes, por brujos, se le ha dado, llegó incluso a estar en los laboratorios de los alquimistas, uh-huh. Y se le ha dado muchas propiedades mágicas. Uh-huh. ¿De acuerdo? ¿Vamos a conocer alguna, Silvia? ¿Vamos a conocer? Sí, claro. Más, sí. Porque como yo digo, ¿no? Yo para mí, sinceramente, yo he tenido rosa de Jericó desde que tengo uso de razón. En mi casa siempre había una rosa de Jericó, pero claro, como que lo tenías ahí como algo bonito, ¿no? Algo que estaba ahí, pero no sabías para qué servía, ¿no, Silvia? O cuál era además de ser bonita, porque en realidad es bonita, ¿no? Ese color verde, y además la puedes colocar en una pecera y queda muy, muy bonita. ¿Qué es lo que nos puede aportar esa rosa de Jericó, Silvia? Pues mira, la planta de la resurrección, que se la conoce también, o doradilla, uh-huh. Pues se dice de que tiene la capacidad de transmutar la energía negativa en positiva. Uh-huh. Entonces, en muchas culturas se la tiene como una planta protectora de los hogares. Uh-huh. Y además que atrae la suerte y el dinero. Uh-huh. Que tiene, las atribuciones son muy interesantes. De hecho, yo recuerdo, y fíjate, ahora que tú comentas esto, me ha venido instantáneamente una imagen a mi cabeza de mi abuela, que en paz descanse, que ella tenía una rosa de Jericó en su casa, y ella decía que cuando alguien, y ella decía esta palabra, utilizaba la palabra indeseable, ¿no? Cuando alguien indeseable me llama a la puerta o entra en mi casa, como que la rosa, como que dejaba ir como una baba. Algo muy extraño. O sea, la propia planta en sí estaba perfecta. Sus hojas verdes, todo bien. Pero cuando venía alguien, ella decía, cuando venía alguien indeseable, esa planta como que, de alguna manera, como que daba esa sensación, como de no sentirse cómoda con esa presencia, ¿no, Silvia? Es peculiar, compañera, el apunte en cuestión. Es curioso. Mira, esto no lo había escuchado. Uh-huh. Pues verás, los indios Hopi uh-huh. Le daban mucho más valor a aquellas que encontraban entre las rocas. Pues decían de que eran de donde se extraía pues la mejor medicina. Uh-huh. Y porque además está reconocida pues como por chamanes como una planta con propiedades terapéuticas. Ajá. Es diurética y además sirve para curar las heridas. Mira, no lo sabía, desconocía totalmente. ¿Qué más, Silvia? Y luego en algunas culturas precolombinas uh-huh. se consideraba como una planta sagrada, y de hecho se han encontrado estas plantas en las tumbas de chamanes y en las tumbas de los jefes de las tribus. Ajá. Por ejemplo. O sea, en las propias tumbas se encontraban este tipo de flores en cuestión. Claro, supongo que, bueno, pues en el ritual se entendía que si se enterraba a una persona de la alta sociedad con este tipo de plantas, pues como que de alguna manera les protegía, ¿no? En ese traspaso, ¿no? Hasta el otro mundo, ¿no, Silvia? Sí, por muy egipcio, ¿no? O sea, con una esencia muy egipcia, sí, ¿no, compañero? Sí. Que además de proteger en vida, o proteger la casa, proteger la familia. Protegía también en ese traspaso, ¿no? En ese camino hacia el otro lado, ¿no? Uh-huh. Y luego se utilizaba antiguamente en el momento del parto uh-huh.
para ayudar a la parturienta, para que todo viniese bien. Es otra de las cosas para las que se utilizaba. Fíjate qué cantidad de atribuciones que se le pueden hacer. O sea, yo solamente pensaba pues que era algo ornamental, algo que quedaba bonito. Pones una pecera y bueno, pues pones un poquito de agua, la colocas ahí dentro y bueno, pues siempre aconsejable que no... A ver, de hecho dicen que si le sobrepasa el agua no pasa nada, pero dicen que lo mejor es que el agua toque, en este caso, pues en la zona inferior en cuestión. Pero yo no sé, Silvia, si estoy en lo cierto, igual me equivoco en este aspecto. ¿Cuál es la mejor manera de tener una rosa de Jericó, compañera? Sí, en principio es ponerla en un recipiente que sea o bien de cristal o bien de barro. Sí. ¿Vale? Que sea natural, nada de plástico, con agua, y al no sumergirla entera, sino poner la base, y a los 3 días cambiar el agua. Y luego ya es cuestión de ir cambiando el agua cada 2 semanas. Una vez que está rehidratada, ¿sí? se puede plantar en tierra. Mira, eso no lo sabía yo, porque claro, supongo que cuando se rehidrata, como tú dices, empezará a desarrollar raíces, ¿no? Para su subsistencia, ¿no? Claro. ¿No? Vale, Sí. Vale, con lo cual luego puedes trasplantarla, como tú dices, pues a tierra. Fíjate, yo de verdad vuelvo a repetirlo, lo más curioso es eso, ¿no? Y son cosas muy interesantes, sobre todo que nos trae nuestra compañera Silvia Rossi desde el Centro Índigo, sobre bueno, pues en este caso la rosa de Jericó, que yo vuelvo a repetir, era una planta, o es una planta muy peculiar, que la tienes en casa y que piensas que bueno, pues es simple y llanamente pues un ornamento más, decorativo, pero que en realidad tiene sus atribuciones y que sobre todo puede, bueno, pues ya lo hemos oído, inclusive a las parturientas, para que el parto vaya bien. Peculiar, Silvia, hay que decirlo, ¿eh? Pues sí. ¿Qué más tenemos sobre la rosa de Jericó, compañera? ¿Algún apunte más? Pues mira, curiosamente, a ver, es una planta, no se sabe por qué se llama rosa de Jericó, porque es una planta que crece pues desde Estados Unidos hasta en el norte de España, en ciertas zonas de Francia, Bélgica, en Oriente Próximo. Quiero decir que los griegos también la conocían. Entonces se cree que fue llevada pues en la Edad Media a Jericó, que era donde se vendían las plantas medicinales, todo lo que eran las hierbas medicinales, y de ahí empezó a llamarse de esa manera, porque no tiene otra explicación. Hay muchísimas leyendas, porque es una planta que incluso sale nombrada en la Biblia. Entonces hay muchísimas leyendas relacionadas con la figura de Jesús, con la figura de Jesús Niño, la Virgen María, también con un caballero medieval catalán que bueno, puso su hijo enfermo de lepra, y entonces cogió agua bendita y puso una de estas plantas y hizo una novena, o sea, la tuvo 9 días, y después hizo lavar al niño con ese agua y el niño pues se curó de la lepra. Wow. En fin, hay bastantes de leyendas, no nos vamos a extender. Bueno, son muy interesantes. Esta que acabas de comentar, muy curiosa también, muy curiosa, o sea, un milagro en toda regla, sinceramente. Ahí tenemos, ¿no? 9 días, una novena, como tú dices, y con ese agua limpiar al niño con ese lepra agua y sanar al niño. A veces la fitoterapia hace maravillas, Silvia. Sí. Que la gente no se lo crea, la naturaleza nos surte de todos los remedios para poder sanar nuestra vida, pero bueno, pues no le tenemos el respeto que deberíamos de tenerle en muchas ocasiones, ¿no, Silvia? Habría que saber escuchar un poquito más a la naturaleza y volver a nuestros orígenes, ¿no? Aquellos orígenes ancestrales de comunión con la naturaleza, ¿no, compañera? Sabes que yo soy una ferviente seguidora de este tema. Me gusta volver a la naturaleza.
Simplemente voy a hacer un apunte, y es que si